Bienvenidos a mi canal Jesús el Buen Pastor. En esta ocasión te queremos compartir un tema muy especial. Pero antes de escuchar la palabra del Señor que traemos a tu vida, te pido que actives la campanita, que te suscribas y que lo compartas para que sea de grande bendición a muchas personas. No te vayas. Comenzamos. Hoy les traigo un tema muy especial. El nombre que lleva el tema es Oíd y Entended. Les pido que en su casita me acompañen, que saquen su Biblia, su espada, y me acompañen a 1 de Samuel, versículo 11 y 12. 1 de Samuel, versículo 11 y 12. La palabra del Señor dice: E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, él estaba observando la boca de ella. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Desde que la palabra de Dios existe, desde que se escribió, nos muestra desde el Antiguo Testamento que la oración tiene poder. Porque Ana oraba al Señor y ella le hacía una petición. Ella anhelaba tener un hijo porque era estéril. Entonces el Señor le abrió su matriz y ella pudo concebir no un hijo, sino más. Aquí desde el Antiguo Testamento el Señor nos muestra que por medio de la oración uno puede obtener grandes favores para nuestro bien. Por medio de la oración, el rey David, cuando oraba al Señor, obtenía respuestas también del Señor. Hace algunos meses atrás, yo he pasado por muchas situaciones, pero en especial me visitaba un problema enorme para mí. Claro, yo en mi carne era muy grande ese problema en el cual yo estaba pasando. Tenía mucha aflicción, pero yo oraba porque siempre he orado desde que conozco de la palabra del Señor, pues he tratado de no dejar la oración. Y mis oraciones son en la mañana, a mediodía tal vez un poco, y en la noche, o a veces en la madrugada, a la 1, 2 de la mañana. Pero yo sentía que mi oración, sí he obtenido respuestas por parte de la oración, pero en este problema para mí grande, yo veía que no tenía respuestas. Y empecé siempre he molestado a los hermanos, a las hermanas en Cristo, a que me apoyen en oración siempre. Desde que yo conozco de la palabra del Señor, yo voy a darles molestias, porque la palabra del Señor nos dice que oremos unos por otros. Entonces, yo empecé a orar más y más, y creo que entre más oraba, más me llovían los problemas. Pero este problema era muy grande para mí, al grado de que cuando yo vi que realmente el problema era grande, mi clamor fue más grande. La palabra de Dios nos muestra que no solo es orar al Señor, también es clamar. En el libro de Mateo 14, 23, yo te pido que saques tu Biblia y me sigas, para que no pienses que es palabra mía, sino que es palabra del Señor. Mateo 14, 23, la palabra de Dios dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. El Señor Jesús nos muestra por medio de su palabra que aún Él se apartaba para orar. Aún Él
Y es algo grande y maravilloso lo que Él nos dejó aquí escrito, porque Él subía a orar y se apartaba noches enteras, pero había un propósito por el cual Él oraba. Su propósito era hacer sanidades, hacer milagros, ayudar a la gente necesitada. En este caso, pues me pasaba lo mismo, no exactamente ayudarlo económicamente a las personas, pero sí en oración. Porque gracias al Señor, y la gloria es para Él, gracias a este programa, hay gente que me llama, hay gente que me manda mensajes y me han dicho: apóyeme en oración, tengo esta necesidad, mi familiar está secuestrado, estoy pasando por este problema. Entonces el Señor Jesús es un ejemplo a seguir, porque cuando Él se apartaba una noche entera a orar, al siguiente día, mira lo que el Señor hacía. La palabra de Dios dice en Mateo 15:22. Te pido que me sigas. Dice el Señor: pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Y respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquí el Señor nos está mostrando de una mujer cananea. Esta mujer a gritos le decía: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Tú no sabes cuántos problemas pasamos cada ser humano. Tú no sabes en qué momento va a necesitar el apoyo en oración tu hermana, tu familiar, un vecino, un conocido, una vecina, una amiga. Y para eso hay que estar preparados en oración, para que cuando venga la tribulación el Señor sea respondiendo. Y lo digo por experiencia. En varias ocasiones yo he visto cómo mis ojos, el Señor ha sanado a las personas. Mis ojos lo han mirado. El Señor se apartaba a orar. También les enseñó a sus discípulos a orar. De hecho, en el Evangelio del Señor, Él ahí nos muestra. Los discípulos le dijeron: enséñanos a orar, no sabemos orar. Y eso no es, mucha gente dice que soy religiosa, que mi religión, eso no es religiosismo. Eso es tener comunión con el Creador de todo el universo. Y eso es lo máximo, porque a lo que realmente le debemos dar importancia es a su palabra, es a Él, es estar gozosos hablando con nuestro Padre, con nuestro Creador, para que cuando llegue la tribulación Él sea respaldándonos. En cualquier área de tu vida siempre va a haber una tribulación, siempre va a haber un problema en el cual que no te agarre de sorpresa. Simplemente haz oración antes. Es como, yo lo comparo como las luces intermitentes de los semáforos. La luz amarilla te está indicando que ya se acerca el color rojo, que te vas a detener. Entonces muchas veces así sucede. De repente rumores o sueños te están indicando que se acerca un problema. Alguien llega y te comunica, o alguien te llama por teléfono: mira, veo esto, veo lo otro. Haz caso, porque ahí está la luz amarilla. Cuidado, porque se acerca un problema. Y cuando llega la luz roja, que es el problema real, muchas veces hay gente que va tan distraída que no se da cuenta que la luz amarilla le está indicando que pronto se va a poner la luz roja, que le vaya bajando de velocidad a su carro. Y va tan distraída en el celular, va tan distraída tal vez depilándose en ese momento en su carro, pintándose, maquillándose, porque yo lo he visto.
van tan distraídos hablando por teléfono que no se dan cuenta de los señalamientos. Y así estamos ahora en la actualidad de nuestra vida. Estamos muchas veces distraídos en lo material y no nos damos cuenta cuando rumores llegan a nuestra vida. Vi a tu hija haciendo esto, o vi a tu hijo haciendo esto, está pasando por esto, hay este problema, oye, me enteré de esto. Muchas veces no es que sea uno chismosa, simplemente que si al menos yo le agradezco a las personas que cuando ven algo en mis hijas o en mis hijos me lo comuniquen, porque entonces yo aumento la oración. Imagínense nada más, muchas veces lo tomamos como que, ay, a esta le gusta el chisme y ya vino y me dijo y me calentó la cabeza. No, pidámosle al Señor hasta en eso sabiduría. Pidámosle al Señor que nos dé una templanza para poder reaccionar de la forma que el Señor quiere, no tomándolo como chisme. Hay un refrán del mundo que dice: cuando el río suena es porque agua lleva. En este caso, cuando alguien te llegue a comunicar algo, no lo tomes ni te molestes. Al contrario, agradece: Señor, gracias porque tú permitiste que esta persona viniera y me comentara esto, yo no sabía, o empezar a orar. Que no te agarre la luz roja así de, ay, ¿y ahora qué hago? Y empiezas a pedirle a Dios cuando ya el problema está ahí. Y no, hay que estar preparados para cuando el problema llegue, el golpe llegue, tú estés tranquilo, Dios te mantenga en esa paz, en una paz rica. Aunque estás viendo el problema grande, del tamaño que tú quieras, recuerda que tienes un Dios mucho más grande que ese problema que estés pasando. La carne, yo por ejemplo, mi carne se duele, como pues les digo, soy ser humano, pero espiritualmente, si estoy firme y creyendo en las promesas del Señor, si estoy orando al Señor, Él toma control hasta de mi carne, de mis emociones. Él toma control de todo lo que en ese momento el enemigo quiera venir y darte y tumbarte, porque muchas veces Él logra que tu fe caiga al suelo, que tu fe se derrumbe. Él logra inyectarte el problema y con ello la duda. La fe, Él hace a que huya y tu mente y tu carne diga, bueno, ¿y dónde está Dios? ¿Y qué pasó? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo permitió? Siempre hay un porqué de cada situación que pasamos en nuestra vida. No todo es porque estemos pecando, no todo el tiempo es porque vivas una vida fuera del Señor o dentro del Señor. Siempre el Señor va a mandar algo, porque Él sabe el por qué y para qué. Pero para eso Él dejó su palabra para que la estudiáramos, la leyéramos y nos diéramos cuenta que por medio de la oración Él puede hacer milagros y maravillas. En una ocasión yo venía en un camión y de pronto yo venía distraída pensando en no sé tantas cosas, viendo hacia la ventanilla de la avenida, una avenida grande. Y de pronto vi que el camión no se movía, no sé cómo reacciono y me asomo, o sea, la gente venía lleno el camión, la gente así todos volteando hacia el frente, y enfrente del camión había un hombre y habían 5 hombres golpeándolo, eran 6 hombres golpeándolo. Y cuando yo miré eso, lo único que hice fue pararme y decir: Señor Jesús, ayuda a este varón. Es una injusticia por lo que haya hecho, pero no se me hacía justo que 6 le estuviesen pegando. Y lo único que hice: por favor, Señor Jesús, haz algo. En ese momento que yo empecé a pedirle al Señor que hiciera algo por ese varón, aunque no me lo creas, eran esos tipos, los 6 se quedaron quietos, así como que su mente de pronto se perdió. Y pues yo cuando vi esa reacción, en ese momento que estos tipos se quedaron, llegaron mujeres para auxiliar al varón este,
y ya los carros empezaron a circular y habían chicos que iban con el chofer del camión y corren hacia atrás, agarran tubos y dicen, vamos a hacerle el paro, como comúnmente dice el mexicano. Y entonces el chofer le dice, no, tranquilos. Se desvía el camión y vuelve a agarrar su ruta. Pero para cuando pasamos por ahí, ya las mujeres que habían llegado, pues ya lo cubrieron y los otros se quedaron así, no supieron ya más qué hacer. Nosotros nos fuimos. Pero por esa pequeña oración que yo le hice al Señor en ese momento, yo sé que Él paró todos esos golpes, porque los 6 hombres que estaban golpeando a este varón se quedaron así como atónitos, como su mente perdida. Entonces yo ahí entendí cuán poderoso es pedirle al Señor en ese momento. Pero hay situaciones que a veces con orar no es suficiente, porque también lo he vivido. Hay situaciones en las que hay que clamar al Señor, no solo es orar. Cuando yo ya veo realmente que no hay respuesta en la oración, yo empiezo a clamar, porque también así clamó esta mujer. En otra ocasión yo recuerdo que fui a la iglesia, iba yo con la garganta súper cerrada, iba yo con temperatura, con una gripa horrible, y estaban dando la prédica al pastor. Y de pronto el pastor dice, pase, cuando termina la prédica, hizo la invitación y dijo, pasen aquí al frente los que quieran clamarle al Señor. Ya no fue orar, clamarle al Señor. Entonces yo pasé y recuerdo que el siervo de Dios dijo, a una sola voz vamos a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces yo pues no podía yo hablar, entonces me paso hasta el frente y sí, toda la iglesia gritó en ese momento y yo grité, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y para mi sorpresa, en ese momento el Señor destapó la garganta, la temperatura se fue algo hermoso, que cuando el Señor ve que es con un corazón sincero, con algo sin hipocresía, sin querer apantallar a las hermanas o a los hermanos, sin querer con tanta, como dicen por ahí, echarle tanta crema a tus tacos, sin tanta palabrería. Yo simplemente le clamé de corazón, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y al momento se fue la temperatura, se me abrió la garganta, se fue la gripe y yo salí feliz de la casa del Señor. Hoy vengo a inyectarte un poco de fe, si no es que mucha. Depende de ti como tú quieras tomarla. Quisiera, antes de querer inyectarte o antes de que te quieras inyectar algún medicamento, alguna droga, inyéctate, pero de fe, hacia el Señor, hacia Él. Porque la palabra de Dios nos muestra que en el nombre de Jesús hay poder. En el nombre de Jesús hay perdón de pecados. En el nombre de Jesús hay sanidad. En el Evangelio de Mateo, Marcos, el Señor nos muestra que Él se apartaba a orar y al otro día hacía milagros, hacía sanidades, levantaba cojos, le abría la vista a los ciegos, le destapaba los oídos a los sordos, le soltaba la lengua a los mudos. El Señor es hermoso. Yo quisiera que tú leyeras en tu casa el Evangelio del Señor. La palabra ahí solita te explica, pero siempre y cuando tú tengas un corazón dispuesto para querer escuchar al Señor, porque cuando leemos su palabra, Él nos habla. Y cuando nosotros llegamos a la oración o al clamor, Él nos escucha. Y cuando tú abres su palabra, Él nos habla tan hermoso y nos da confianza y nos da esa seguridad de padre a hijo, de padre a hija. En este tiempo estamos otra vez supuestamente con la nueva ola de COVID. No sé qué número vaya la ola de COVID, pero sí, mucha gente se está enfermando de gripe. Pero yo quiero decirte una cosa,
confía en el Señor. Confiemos en el Señor, porque es el único que nos va a poder ayudar en los momentos de tribulación. El rey David clamaba al Señor cuando era perseguido por sus enemigos, y el Señor le respondía. Mira, esto lo dice en el libro de Salmos 18:6. El rey David dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. David decía, en mi angustia. Cuando estés angustiado, no corras al lugar equivocado. Cuando estés angustiado, clama con un corazón sincero al Señor y Él te va a ayudar. Ay, aunque no me lo creas, yo he clamado con todo mi corazón y he visto la respuesta del Señor. Hace algunos meses atrás pasaba un problema muy fuerte, muy grande, que yo sentía que no había solución, porque aunque yo oraba, yo no veía solución, y empecé a molestar a los hermanos: ayúdenme a orar, porque yo estaba como esta mujer cananea, cuando ella le dice al Señor: Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Ten misericordia de mí, gritaba la mujer cananea, porque principalmente era ella la que sufría al ver a su hija con un demonio. Imagínense, yo era la que estaba sufriendo porque mi hija no era atacada por un demonio. O sea, ella no traía el demonio, era atacada por una legión de demonios, por medio de otra persona. Ella estaba casi secuestrada. Pero para la gloria del Señor, Él ya la hizo libre. Quisiera contarte realmente cómo sucedió, pero mi hija me ha pedido que no lo haga. Lo dará su testimonio. Yo solo te quiero compartir que mi hija estuvo casi secuestrada y el Señor la hizo libre. A tanta oración de los hermanos, a tanto clamor mío, porque yo era la que clamaba a la 1, 2, 3 de la mañana, cuando ya no había ruidos, cuando ya no había ninguna interrupción por medio del celular o por algún grito del vecino, por los ruidos de los carros, o no sé. O sea, a esa hora es una hora perfecta en la cual tú clamas y el Señor te responde. Estuvo el problema muy tremendo, porque había días en que yo solo recibía mensajes de mi hija diciéndome, o llamadas: mamá, ayúdame, mamá, sácame de aquí, mamá, ya no puedo más, ven por mí, mamá, por favor, haz algo. Y yo decía: Señor, no tengo dinero, no tengo transporte como para ir hasta donde ella se encuentra, pero tengo un Dios todopoderoso, que ese Dios es el que la va a guardar, es el que la va a cubrir, es el que va a poner ángeles a su alrededor para que la ayuden y la defiendan. Y siempre estaba yo: Señor, ten misericordia de mi hija, como esta mujer cananea. Señor, ten misericordia de mi hija. Hemos fallado, hemos pecado grandemente. Señor, ten misericordia de mi hija. Y la respuesta del Señor por fin llegó. Él tuvo misericordia de mi hija, y no solo de ella, de mí, porque la que estaba angustiada, la que vivía esa angustia día y noche era yo. No te voy a decir que no tenía paz. Sí tenía paz, porque después de orar el Señor me llenaba de su paz. Pero cuando recibía yo otra vez la llamada de mi hija pidiéndome ayuda, volvía otra vez y yo decía: Señor, ten misericordia, por piedad, que mi hija regrese a casa, que mi hija vuelva a tu casa, Señor. Ella es tu hija, porque en ella también fue invocado el nombre del Señor Jesús. Y yo sé que en su nombre hay poder. Yo les quiero pedir de verdad, con todo mi corazón, que si están pasando por alguna necesidad, por un problema fuerte, de verdad, clamen a Él, porque Él es el único que tiene poder. Él es el único que te va a responder en los momentos de tu angustia, en los momentos más fuertes que tú estés pasando. Él dice en Jeremías 33:3, clama a mí. Él no dice: ve con el
siervo, ve con mi siervo, ve con mi sierva, ve. Él dice, clama a mí que yo te voy a responder. Y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dice en su palabra, clama a mí. Él no te está mandando que vayas y le clames a tu, no sé, a tu amistad o amigo, primo, tío, influyente, aquel que es diputado, aquel que tiene conexiones en el gobierno. El Señor no te está mandando a que le vayas a pedir ayuda a aquel que según dice, yo tengo charolas y yo tengo tarjetas y yo tengo credenciales y a mí no me hace nada nadie y yo puedo y yo conozco a medio mundo que son políticos, que son... No, el Señor dice, clama a mí, porque el único que tiene poder es Él. Él nos muestra en su palabra que la oración eficaz del justo ayuda mucho, tiene mucho poder. La oración del justo. Y los siervos de Dios estamos para apoyar, están para ayudar a ellos. Sí, una llamada, un mensaje, apóyeme en oración. Una cosa es un apoyo en oración y otra cosa es que tú clames al Señor con todo tu corazón. Había días y noches de angustia. Pero dentro de esa angustia yo seguía confiando en el Señor. Dentro de esa angustia yo seguía confiando y leía su palabra y voy a la iglesia y en el día igual me carcajeaba, porque yo soy feliz. En ese momento en el trabajo no pasa nada porque estaba yo en paz. La angustia venía cuando mi hija me llamaba y me decía, mamá, ayúdame, mamá, sácame de aquí. Ahí entraba la angustia. Y para la gloria del Señor tuve respuestas. Y como siempre molestando también a mi hermano Javier Quijano, le mando un gran saludo hasta Estados Unidos, porque también ellos me apoyaron. Ahí hay un grupo de oración, los pentecostales, oración en acción de los pentecostales de San Francisco. Allá también día a día ellos oraban por mi hija. Ellos oran por mis hijos porque aún lo siguen haciendo. Y por fin tuve la respuesta del Señor. En otra ocasión, a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, he llegado cuando el problema se ha levantado a las 11 de la noche. He llegado sola, caminando, pero nunca, gracias a Dios, no me ha pasado nada. Él me guarda. Y cuando estoy pasando ese problema, Él me fortalece, porque en ese momento ha habido ocasiones que en ese momento estoy en una paz, estoy viendo el problema. O sea, yo me angustio cuando recibo la llamada o cuando recibo el mensaje, cuando estoy escuchando a mi hija gritar, llorar, es cuando me angustio, pero después oro y ya el Señor me mantiene en paz, en calma. Pero cuando vuelvo otra vez, empiezo a clamar, Señor, ya cuántos meses lleva este problema y no hay solución, ayúdame. Y vuelve el Señor a recordarme, clama a mí. Vuelve el Señor a recordarme, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y vuelvo a clamar de esa forma. Y vuelve el Señor, manada pequeña, tranquila. Yo estoy contigo, no temas ni desmayes. Yo soy tu Dios que te esfuerza. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, con su poder. Su poder, la diestra significa poder de Dios. Con su diestra, con su poder me va a sustentar. Vuelve a mi mente esos textos y vuelvo y otra vez la paz. Sí, Señor, tienes razón. Sí, Señor, tú tienes el control de todo. Claro, Señor, yo confío solo en ti. Y vuelvo, tal vez pasa unos días y vuelve otro problema a visitarme, pero sigo clamando a Él y Él me da la victoria, porque Él es grande en misericordia. Su palabra dice que cada mañana son nuevas sus misericordias. Cada mañana, como Él le ordena al sol salir, le ordena a la tierra dar el alimento para todos los seres humanos. Así también, por su misericordia, estoy de pie. Por su gracia y su misericordia, los problemas que vienen a mi vida, Él me ayuda a resolverlos. Así sea el más grande, así sea el más pequeño, así sea un simple antojo,
Porque también cuando he tenido antojos le he dicho, papá, no tengo dinero, pero se me antojó una hamburguesa. Y por supuesto que siempre hay alguien que llega con la hamburguesa. En otra ocasión yo recuerdo que cuando mi madre falleció, cada año mi mamá me llamaba por teléfono para felicitarme porque ella estaba en Oaxaca y pues yo acá. Y recuerdo muy bien que cuando falleció yo le decía al Señor, falleció mi madre, se acercaba mi cumpleaños y yo le decía, Señor, mi madre ya falleció. Y sí, me felicitaba mi familia, pero en especial mi mamá, yo recibía su llamada. Me gritaba por teléfono, Irma Beltrán, felicidades. Y yo, ay madre, gracias. Y cuando fallece le digo, Señor, ya no va a haber quien me felicite. Ya no va a haber esa llamada. Y yo recuerdo que esa mañana yo le decía al Señor, no que no está mi madre, pero te tengo a ti. Yo te pido que me regales un pastel de chocolate. Yo no sé de dónde o cómo le vayas a hacer, pero yo quiero un pastel de chocolate. Lo quiero todo, Señor, todo de chocolate. Y sorpresa, nadie sabía de mi cumpleaños porque pues no. Y para la gloria de mi Señor, mi hijo el mayor con mi nuera y mis nietos llegaron a la 1 del día con el pastel todo de chocolate, todo. En ese momento yo recordé lo que le había pedido al Señor y le dije, gracias Padre, porque tú eres el mejor Padre de este mundo. Gracias Señor por tener tanta misericordia para conmigo. Entra mi hijo y mi nuera y yo, ¿qué pasó? Dice, señora, felicidades. Madre mía, me dice mi hijo, porque mi hijo el mayor siempre me dice, madre mía, felicidades. Y yo, ¿qué pasó? Y me dice, mira, no sabíamos que te gusta, no sabíamos bien qué comprarte, pero te trajimos un pastel de chocolate por tu cumpleaños. Muchas felicidades. Y mis nietos me abrazan. Fue algo hermoso. Y cuando yo lo abro, yo lo pruebo y digo, Señor, gracias, porque todo, el adorno, el pan, todo, trozos de chocolate, hermoso el pastel. Y a nadie se lo había platicado, a nadie se lo había pedido, solo a mi Señor Jesús. Yo le había dicho, papá, como regalo quiero un pastel de chocolate. Y a la 1 de la tarde de ese día llega mi hijo con esa sorpresa. Imagínense, en otra ocasión también, yo le decía al Señor, una noche estaba trabajando y le decía, Señor, se me antojó una hamburguesa, pero no tengo dinero. No completo, me falta pagar esto, me falta pagar lo otro. Y el Señor en su grande misericordia llegó un cliente. Llegó por refrescos a comprar y llevaba su cena y de pronto abre su bolsa y me da un plato de unicel tapado, me dice, tenga. Y yo me quedé, ¿qué es esto? Le invito una hamburguesa. Y yo a nadie le había dicho más que al Señor. Yo le decía, Señor, tú eres grande, eres divino, eres hermoso, mi Señor. Por eso yo te animo en esta mañana, que no te olvides que hay un Dios todopoderoso en los cielos que está esperando tu oración, que está esperando tu clamor. Él es el único que te puede ayudar. Si tienes la Biblia, léela para que tu fe aumente, crezca, pero en Él. Porque en ocasiones me ha tocado orar por gente que es muy religiosa y cuando ya recibe su sanidad, su familiar o su problema está resuelto, ¿qué creen que escuchan mis oídos? Mañana vas a la villa y le das gracias a la Virgencita. Y yo me quedo, Señor. O sea, si a mí como persona me duele, imagínate al Señor cómo se ha de sentir. Cuando a Él yo le pedí, cuando a Él y la gente ve que yo en ese momento le pido a mi Señor por ellos, a Él. No menciono a ningún ídolo, no menciono a ninguna virgen. Hay miles de vírgenes. Ahora donde yo vivo todas las calles tienen el nombre de una virgen, y Virgen del Sagrado Corazón, y Virgen del Santísima Trinidad, y que el Socorro y Perpetuo Socorro, y que Virgen de la Luz, y que Virgen de San Juan de los Lagos. Hay infinidades de vírgenes, pero la Biblia no marca miles de vírgenes. La Biblia marca a la única virgen que fue virgen y se llama María, porque tampoco se llama Guadalupe.
Yo te pido de verdad con todo mi corazón que busques al Señor, que cuando tengas una necesidad grande o pequeña o un simple antojo, Él está ahí para complacerte, para ayudarte, porque Él es ese Dios que tú no conoces. Yo te lo vengo a presentar. Él es un Dios hermoso. Su misericordia es grande, tan infinita, que en tu mente y en mi mente no podemos entender cuán grande misericordia tiene el Señor para ti que me estás viendo y para mí. Tú no sabes el amor que tiene Dios por ti. Y Él dice, clama a mí. Él solo te está esperando. En el Antiguo Testamento Él nos muestra, clama a mí. Y en el Nuevo en el Antiguo Testamento el rey David clamaba a Él, pero también le cantaba, le alababa. También el rey David le daba gracias, le agradecía. No solo clamaba, también agradecía, pero David le agradecía a Dios. David no iba con los ídolos de aquel tiempo. La Biblia marca que eran baales, que eran ídolos como ahora en la actualidad, con muchos nombres. David no iba y se postraba ante ellos. Él dice, en mi angustia clamé a mi Dios y Él me respondió. Pero también David le agradecía a Él, porque David reconocía que su reino, su poder, el poder del rey David, todas sus riquezas, todo lo que el rey tenía provenían realmente del Señor. Y yo vengo a inyectarte esta fe que yo tengo en Él, esta fe que nunca te va a fallar. Él nunca te va a fallar. Te podemos fallar, todo ser humano falla, pero Él nunca te va a fallar. Y tal vez al momento no llegue la respuesta. Hay un proceso, porque el Señor nos quiere hacer madurar, porque el Señor nos quiere ver que realmente le tengamos esa fe solo a Él. Retomando el tema, les compartía de la oración. Y si la oración tiene poder, imagínense el clamor. En el libro de Éxodo 2:23, te pido que leas en tu casita esta cita para que con tus propios ojos descubras lo que el Señor nos muestra. La palabra de Dios dice en Éxodo 2:23: Aconteció después que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos, con motivo de su servidumbre. Oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció. Aquí la palabra del Señor nos está mostrando que cuando su pueblo se apartaba de Dios y pecaba en contra del Señor, ese pueblo se volvía a arrepentir y lo volvía a buscar, y el Señor en su grande misericordia los perdonaba. Como quizá ahora a muchos nos pasa, pecamos por malas palabras, por malos pensamientos, pecamos en nuestra actitud, de cómo nos comportamos con el prójimo. Entonces el Señor dice que Él los escuchó y los reconoció. Cuando tienes una comunión con Él, cuando eres bautizada en su nombre, cuando eres bautizado en su nombre, el Señor reconoce tu clamor y se acuerda del pacto que Él hizo con sus siervos del Antiguo Testamento. Su palabra es muy clara. Y más cuando aún, o tal vez apenas empieces a dar tus primeros pasos de fe en la palabra del Señor, cuando apenas estás congregándote, Él se manifiesta. Y aún a los incrédulos, su palabra dice que los milagros Él también los permite en los incrédulos para que crean y puedan ser salvos. Imagínate cuando ya eres pueblo de Dios. Imagínate nada más cuando ya eres hijo o hija de Dios.
Yo antes tenía la costumbre de correr y pedir ayuda. Y desafortunadamente había gente que me decía, ¿y qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Y pues yo decía, sí, tienen razón, no pueden hacer nada. Pero en otras ocasiones solo recibía regaños y solo recibía críticas. Pero cuando la palabra del Señor viene a mí y yo empiezo a leerla y empiezo a entender y a reconocer que de Él viene todo, Él es el que da la vida y Él es el que la quita. Y empiezo a ver que por medio de la oración hay poder, me acerco a los siervos de Dios, me acerco a las hijas de Dios, a las siervas de Dios y empiezo a pedir apoyo. Pero cuando yo les empiezo a compartir mi problema, gracias al Señor encuentro respuestas muy diferentes a las que el mundo te da, a las que las personas que no conocen del Señor te dan. Gracias al Señor porque me alcanzó y porque me ha mostrado que hay otra vida diferente con Él. Cuando yo tengo problemas voy con el siervo, con la sierva y me dan otras respuestas. Me dan palabras de ánimo, me llevan a las escrituras y me dicen, mira, esta es palabra del Señor, mira, aquí dice que tengamos fe en Él, aquí el Señor dice que clamemos a Él, que no tengamos miedo, mira, Él tiene poder, Él, si es el problema de sanidad, me sacan las promesas de sanidad. Si es el problema económico, también hay problemas. También hay respuestas para la economía de parte del Señor. Si es el problema de depresión, lo mismo. Entonces, cuando el pueblo de Israel se apartaba del Señor y pecaba y hacía lo que al Señor le molestaba, ellos clamaban y el Señor le respondía. Pero en ocasiones ellos iban con el siervo y el Señor le respondía al siervo. Y tan era así que cuando el siervo decía, hoy no llueve, el Señor cierra los cielos, el Señor lo hacía. Y no porque el Señor estuviese complaciendo por complacer a su siervo, es porque el Señor veía que en su siervo había una obediencia de Él hacia Dios. Por eso tengamos mucho cuidado cuando vayamos con el siervo y le pidamos, porque yo he escuchado testimonios cuando un hermanito en una ocasión fue con el pastor y le dijo, pastor, yo quiero que ore por mí porque no tengo trabajo. Y el pastor dice, sí, hermano, adelante. Hicieron oración, el Señor lo bendice con el trabajo, el varón se va de la iglesia y después el pastor lo visita y dice, hermano, ¿qué pasó? ¿Por qué ya no ha ido a los cultos? Ya no lo he visto. Y el varón dice, es que pastor, el trabajo y ya sabe, y pues esto y la economía y hay mucho, bueno, tengo muchos problemas. Y entonces el pastor le dijo, muy bien, entonces el trabajo le está quitando la bendición de irse a alimentar espiritualmente a la casa del Señor. Bueno, no, pero es que no puedo. No, dice, si gusta podemos pedirle al Señor que le quite el trabajo para que usted vuelva a la casa. No, pastor, espéreme tantito. Entonces, no todo el tiempo es trabajo, porque su palabra de Dios dice que para todo hay tiempo. Hay tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de trabajar, tiempo de descansar, tiempo de orar. El Señor da tiempo para todo. Y si la oración no tuviera poder, el Señor no hubiera hecho milagros, no se hubieran dejado escritos en el Nuevo Testamento lo que el Señor hacía, sanaba, levantaba, limpiaba leprosos, perdonaba pecados, le daba vista a los ciegos. Y si la oración tiene poder, imagínense nada más el clamor. El clamor tiene mucho más poder, porque ahí estás desgarrando tu corazón, tu alma, todo tu ser ante el único Dios todopoderoso. Ese clamor que lo haces con todo tu corazón, es ahí donde tú mueves la mano de Dios. Es ahí donde Dios se compadece aún más. Y no porque a Él le guste vernos sufrir, simplemente porque a veces somos tan tercos. Pero el Señor, yo recuerdo cuando era niña, mi mamá tenía un pequeño negocio y había gente que le pedía prestado y luego no le quería pagar. Y cuando la gente cobraba su semana,
de sueldo en su trabajo, se iban a otras tiendas a comprar. Entonces recuerdo que mi madre decía: pero aquí los espero, porque siempre vienen a pedir prestado cuando ya no tienen, cuando su dinero se les acabó. Entonces yo luego, cuando veo este tipo de situaciones que me piden: haz oración por mí. Sí, hacemos oración. Y veo que se van y agradecen en otro lado. Y yo recuerdo a mi madre y digo: Señor, pero aquí los espero. Como decía mi madre, aquí los espero para que volvamos a pedirle a usted, Señor. Aquí los esperamos. Y bueno, me dio mucho gusto. Me queda muy poco tiempo. Estamos por terminar este programa. Pero por eso el título de este tema se llama Oír y Entender. Oye, pero también entiende. Entiende que la respuesta viene de Dios. La bendición viene de Dios. La oración tiene poder, el clamor mucho más. Y yo te pido que leas en 1 de Samuel capítulo 12. Dios ahí nos muestra cuando su pueblo pecaba y se alejaba del Señor. Y no solo ese capítulo, toda la Biblia tiene muchos textos en donde el Señor nos muestra que por medio de la oración el Señor responde, por medio del clamor el Señor responde. Tú que estás en tu casita, si en este momento estás pasando por alguna necesidad grande que solo tú y Dios la saben, porque muchas veces no las queremos decir por pena, por no sé, si estás en casita te pido que dobles rodillas. Si tienes tiempo, dobla rodillas. Para orar, para clamar al Señor, no debe de haber un horario. Eso es religiosismo. Para clamar al Señor es si tienes el problema, y aun cuando no tengas problema, es ya, en el momento, tan solo por agradecer los alimentos que te llevas a la boca, por abrir los ojos en este día, porque en este día muchos ya no abrieron los ojos. Tú que estás pasando por algún problema, yo te pido que lo busques a Él, pero con todo tu corazón. Y te recuerdo mi número es el 56 20 90 28 87. Y te recuerdo rapidísimo, porque se me acaba el tiempo, la dirección de la iglesia donde me congrego. Es en calle Juan Evaristos número 1, Colonia Algarín. Estamos en la línea 9 del metro Chabacano, del metro Lázaro Cárdenas, en la salida a José Peón Contreras. Ahí tienes un lugar en donde te podemos apoyar en oración. Los domingos hay 4 servicios, es a las 8 de la mañana, el segundo es a las 11 de la mañana, el tercero es a las 4 de la tarde y el último, donde yo me congrego, es a las 7 de la noche. Y los miércoles a las 7 de la noche hay un solo servicio. Eres ahí bienvenido o bienvenida en el nombre de Jesús. Estamos ahí siervos y siervas para recibirte con los brazos abiertos. Te doy muchas gracias por haber estado escuchando este tema, que yo sé que va a ser de bendición para tu vida. Gracias. Que el Señor Jesucristo les bendiga donde ustedes se encuentren. En donde quiera que estés, recibe un fuerte abrazo de Irma Beltrán. Muchas gracias.